A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasa cuando la gente que tiene el monopolio de la fuerza decide organizarse como cualquier otro trabajador? Suena contradictorio, ¿no? La policía, que siempre vemos como una extensión directa del poder del Estado, ¿de repente se pone a reclamar derechos laborales? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en esa idea, que es tan compleja como fascinante, la historia mundial de los sindicatos de policías. Y aquí está la pregunta del millón, el dilema que ha estado en el centro de este debate por más de un siglo. No es algo nuevo, para nada, pero las respuestas que se le han dado han ido moldeando cómo entendemos la seguridad, los derechos laborales y, en definitiva, el papel de la policía en una sociedad democrática. Este es el verdadero punto de partida de toda esta historia. Bien, detengámonos un segundo aquí porque esto resume perfectamente el cambio de chip. A la izquierda tenemos el modelo clásico, la obediencia debida. O sea, el policía es un instrumento del Estado y punto, sin voz ni voto. Pero a la derecha vemos el concepto más moderno, el trabajador de la seguridad. Y aquí la cosa cambia por completo. El oficial es visto como un empleado que tiene derecho a negociar su sueldo, sus condiciones de trabajo, su bienestar. Este simple pero radical cambio de perspectiva es lo que ha impulsado todo este movimiento. Ahora viajemos en el tiempo, vámonos al momento exacto en que toda esta tensión teórica, digamos, explotó en las calles. Nos vamos a 1919, un año que terminaría marcando las reglas del juego por muchísimas décadas. El contexto es clave. Acababa de terminar la Primera Guerra Mundial y la inflación se estaba comiendo los salarios. En Londres, los policías se organizan y se van a huelga. La respuesta del gobierno fue durísima. Prohibieron los sindicatos, pero, para calmar las aguas, crearon una federación, una especie de sindicato sin derecho a huelga. Y casi al mismo tiempo, cruzando el charco, en Boston, estallaba la protesta que se convertiría en un verdadero símbolo. Y esta frase lo cambió absolutamente todo. Con estas palabras, el gobernador Calvin Coolidge no solo aplastó la huelga de Boston, sino que dejó un precedente brutal. Su postura frenó en seco cualquier intento de sindicalización policial en Estados Unidos por casi 50 años. Básicamente solidificó la idea de que la seguridad pública estaba por encima de cualquier derecho laboral. Avancemos un poco. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo tomó caminos muy distintos. Mientras en una parte del Atlántico se intentaba integrar a la policía a la sociedad, en la otra, cualquier intento de organización era visto casi como una traición al Estado. Lo que vemos en esta tabla es realmente fascinante. En Europa se empezó a hablar del ciudadano de uniforme, una idea que buscaba integrar a los oficiales como parte de la sociedad civil. El resultado fue la colaboración. En América Latina, en cambio, con una historia muy marcada por dictaduras, la idea de un policía sindicalizado era sinónimo de sedición, de un ataque al Estado. Y eso nos llevó a un ciclo de conflicto y a una ambigüedad legal que dura hasta hoy. El modelo europeo es todo un caso de estudio. Miren Alemania, su sindicato, el GdP, es uno de los más influyentes del mundo. En los países escandinavos van incluso más allá. Allí los sindicatos no solo negocian salarios, sino que se sientan a la mesa a diseñar las políticas de seguridad. Demuestran que la sindicalización, bien llevada, puede ser una herramienta para mejorar la institución, no para debilitarla. Ahora, en América Latina, la historia es mucho más complicada. El pasado autoritario pesa y mucho. Ojo, hay casos de éxito como Uruguay, que demostró que un sindicato policial puede funcionar perfectamente en democracia. Pero en otros países la situación es muy tensa. En Brasil, por ejemplo, las protestas policiales a menudo derivan en crisis de seguridad. Y en Argentina, la ley deja a los oficiales en una especie de limbo. Pueden asociarse, sí, pero sin las herramientas de un sindicato tradicional, como la huelga. Y bueno, todo esto nos trae al presente. Las discusiones hoy ya no son solo por salarios. El debate sobre los sindicatos policiales ahora toca temas mucho más profundos y complejos. Hoy podríamos decir que el conflicto se sostiene sobre 3 pilares. Por un lado, un argumento muy fuerte a favor. Los sindicatos se han vuelto una red de apoyo fundamental para la salud mental, un tema que las jerarquías policiales a menudo ignoran. Pero en el centro está el punto más polémico de todos, la violencia institucional. Y finalmente, hay un frente de batalla nuevo, la lucha contra la vigilancia tecnológica que se ejerce sobre los propios oficiales. Y aquí llegamos al nudo de la cuestión, al corazón del debate entre los pros y los contras. ¿Dónde se traza la línea? ¿Dónde termina la defensa legítima de los derechos de un trabajador? ¿Y dónde empieza el corporativismo que protege a quienes cometen abusos? La respuesta que se le dé a esta pregunta es lo que define, al final del día, la legitimidad de un sindicato policial ante la sociedad.
Y la verdad, no hay una respuesta fácil. Para entender hacia dónde se mueve este debate a nivel global, hay que conocer a Eurocop. Esta es una confederación que representa a 500.000 de oficiales y que busca crear un estándar de condiciones laborales en toda Europa. Lo más interesante es su propuesta para resolver el dilema de la huelga. El arbitraje obligatorio, un mecanismo para negociar sin necesidad de paralizar el servicio y dejar a la ciudadanía desprotegida. Entonces, después de recorrer todo un siglo de historia, la pregunta fundamental como que se transforma. Ya no se trata solamente de si la policía puede o no puede hacer huelga, va más allá. Y aquí llegamos a la tesis principal que proponen quienes defienden este modelo. La lógica es bastante potente. Si a un policía se le trata como un ciudadano con plenos derechos dentro de su propia institución, es mucho más probable que actúe como un garante de los derechos de los demás ciudadanos en la calle. La idea es que, en lugar de debilitar la autoridad, se estaría fortaleciendo su papel en una democracia. Cerramos con esta reflexión. Como hemos visto a lo largo de este recorrido, no hay una única respuesta. La historia nos muestra que dependiendo del contexto, puede ser una cosa o la otra. La pregunta que queda flotando en el aire es ¿qué camino va a elegir cada sociedad para encontrar el equilibrio justo entre el orden, la seguridad y los derechos de absolutamente todos, incluidos quienes visten el uniforme?